Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta un poco atípica manera de hablar, qué lindas las lecturas, ojalá que las hayamos podido escuchar bien, pero qué lindas las lecturas. La primera cosa sobre todo es que hoy celebramos esta vigilia de la solemnidad. Mañana van a ser las mismas lecturas, pero van a variar algunas oraciones. Y esta ascensión del Señor que nos coloca un poco a las puertas de Pentecostés. Nos coloca a las puertas de Pentecostés. Intentemos hacer un poco de silencio para que todo el esfuerzo que hacen todos, para que dentro de este corte de luz podamos aprovechar, ya que las chicas hicieron el esfuerzo de no tener este aparato, que podamos escuchar la palabra sobre todo. Pues nos deja la puerta de Pentecostés, quiere decir la gran invitación de este misterio enorme que forma parte de toda una misma realidad. La resurrección de Jesús conlleva e incluye también su ascensión y el envío del Espíritu Santo. El verlo ascender al Señor es una gran invitación para nuestro espíritu y para nuestro corazón, y se deja ver un poco en estas lecturas. Y en esta celebración actualizamos que Jesús, crucificado, muerto, resucitado, retorna a esa gloria que había dejado justamente para venir a mostrarnos que el reino de Dios y de los cielos está entre nosotros, y que quizás ni era lo que creían que era, ni había que esperarlo de la manera que se lo estaba esperando, ni había que buscarlo o tratar de encontrarse con él de la manera en que lo estaban tratando. Todo eso está un poco encerrado en estas escrituras y está también presente delante nuestro, porque todos tenemos como reto esa realidad para nuestro camino terrenal, que es un camino de gracia, un camino de conversión que incluye este aprendizaje. Según el relato de la primera lectura, la ascensión de Jesús supone el final de esta etapa, de una etapa visible
y el comienzo de otra etapa. Ya no van a tener a Jesús como lo tenían, ni lo van a ver como lo veían, ni se van a encontrar con Él como se encontraban, ni lo encontrarían de la misma manera, sino con una presencia nueva y distinta del resucitado. Recordamos aquellas palabras de Jesús: deberían alegrarse de que me vaya, porque así les voy a poder enviar al Espíritu Paráclito, una manera nueva de estar con nosotros, una manera distinta, no visible a los ojos de la carne, pero visible a los ojos del Espíritu. Por eso es importante, y aquellas palabras que decía Nicodemo, ¿no? Crecer, nacer de nuevo, crecer en el Espíritu Santo, que es todo un camino, y ninguno lo tenemos aprendido, ¿no? Es un don, pero un don que hay que pedir, que hay que custodiar y en el que hay que crecer. No es un don que se recibe porque recibo un carisma. El carisma me va a ayudar para poner un poco de luz en un mundo de oscuridad y ayudarme a mí en mi camino de conversión y en el camino de la Iglesia, de cada uno como esas piedras vivas que somos. Pero es un camino, es el camino de santidad que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No hemos llegado ninguno tiene una aureola en la cabeza, y todo poder que pueda salir de cualquier persona no es de la persona, es del Señor, y es gracia. Es absolutamente gracia. Somos vasijas de barro que llevamos un tesoro que desconocemos, y también lo dice este texto. Jesús dice: la promesa que yo les he anunciado, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. También es una promesa para nosotros, para esa celebración de Pentecostés, poder hacerla con corazón renovado y realmente con esperanza, con la esperanza de recibir una nueva efusión del Espíritu Santo que nos haga revivificar, que nos limpie el corazón, que nos limpie la mirada, que nos ayude. Conversión implica crecer y cambiar y abandonar muchas cosas, pero principalmente que están dentro de nuestro corazón, de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos. Y eso nos cuesta a todos, pero es un camino que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que hacer. Y pese a que los discípulos, por la pregunta que le hacen en la primera lectura, siguen sin comprender la realidad de sus palabras, Él le dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Y serán mis testigos. Jesús sabe que la pregunta que le hacen es porque no han comprendido lo que Él ha querido decirles. Pero Jesús responde para todas las generaciones. Les está respondiendo no solo para que tengan una explicación en el momento, sino para que recuerden y puedan ver lo que esconden sus palabras una vez que reciben el Espíritu Santo. También nos sirve para nosotros, también nos sirve para nosotros. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Este texto nos muestra el suceso del que dan testimonio los apóstoles de que Jesús ascendió a los cielos. Pero es una situación desconcertante y ambigua a sus ojos humanos y a nuestros ojos humanos. Y lo vemos en esta contradicción que marca también la primera lectura y el Evangelio. Porque Jesús asciende a la gloria a la derecha del Padre, pero hay una nube que lo oculta. Jesús regresa a la derecha del Padre a recuperar el poder y la gloria y la fuerza que había dejado
vuelve a recuperar la gloria de la que se había despojado. Pero sin embargo, mientras lo ven ascender, los cubre una nube. Este cambio de modo de encuentro con el Señor, esta transición que queda acá como encerrada en un párrafo, es parte de nuestra realidad. Nosotros, para encontrarnos con Jesús, tenemos, por decirlo así, entre comillas, una nube que nos lo vela. Si no, nuestra hambre y nuestra saciedad de Él y nuestro encuentro en plenitud no tendría ninguna dificultad. Y sí que la tenemos. Y sí que la tenemos. Lo vamos a ver en el Evangelio. Y sí que la tenemos. Y oculta la vista, tal y como hasta ese momento se lo podía contemplar y encontrar. Ya no lo van a ver como lo veían, ya no lo van a contemplar como lo contemplaban. Y nosotros diariamente estamos invitados a entrar en el camino de morir al hombre viejo y crecer en el hombre nuevo, que nos mueve a abandonar el modo en que lo vengo viendo y tratar de seguir creciendo en el modo en que se me invita a seguir descubriendo cómo es Jesús, cómo se me presenta el Señor, cómo puedo reconocerlo vivo en mi corazón. Y eso es un movimiento que siempre nos exige humildad. En eso la Virgen nos invita siempre y es tan insistente en Medjugorje con el llamado a la conversión como mensaje principal, justamente por eso, porque solo ese intento de mantenernos y pelear por crecer en la humildad, que es difícil, que no pasa por un modo de ir perfectos, sino por un modo de reconocer. Es más, no hay nadie más humilde que el que puede reconocer que tropezó, que cayó y puede volver al sacramento de la reconciliación, donde nuestro corazón es purificado, donde nuestra alma es limpiada por el Señor, no por mí mismo, por el Señor, y que la deja purificar. Algo que ninguno de nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Eso es humildad. Reconocer que somos pecadores, que somos débiles, que necesitamos de la gracia del Señor, y eso no es un camino recto, no es un camino sin tropiezos, es imposible. Caeremos y tendremos que pelear para reconocerlo y reconocer que el Señor va a estar siempre ahí para tendernos esa mano y levantarnos. En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta justamente a esa comunidad y a nosotros a que traten de profundizar todo el misterio y el don encerrado en Cristo, que esconde todo esto. San Pablo habla después de que haya sucedido estas cosas, esto de la primera lectura, ¿no? Y a eso estamos invitados nosotros, a penetrar en este misterio, que no es solamente, bueno, viene el Espíritu Santo un día y ya está. Hoy celebramos que ascendió y ya está. Es un camino de cada día, y en cada Eucaristía se nos presenta y esconde ese misterio, de aprender a verlo de manera diferente, de entrar con humildad. Es lo que hacemos en cada misa, agachamos la cabeza y nos reconocemos pecadores. Y es lo que hacemos en cada oración, intentar entrar, penetrar de manera renovada, no como siempre. Si yo agarro el rosario como siempre, si voy a la misa como siempre, salgo como siempre. Salgo como siempre. Como también la extraordinaria grandeza del poder de Dios que manifiesta en Él, resucitándolo para esa vida en plenitud.
El misterio de la ascensión no es afirmar un simple desplazamiento de lugar, no es que el Señor dejó la tierra y subió a los cielos. No solo estamos fijando eso es, sino creer que Cristo ha alcanzado la plenitud del poder, que ahí donde Él murió y resucitó, la resurrección implica que Él recupera la gloria que había abandonado y la recuperó habiéndose abajado a padecer, habiéndose abajado a dejarse humillar, habiéndose abajado a dejarse acusar, habiéndose abajado a dejarse crucificar, habiéndose abajado a dejarse despojar de todo, de toda dignidad, incluso de las vestiduras. A mí siempre me impactó un escrito que ni recuerdo cuál era, que decía que lo único que Jesús vio con sus ojos escrito de Él mismo es Rey de los Judíos. Lo único que el Señor, palabra viva, vio escrito de Él. Pues hoy la ascensión no es solamente que subió al cielo, es que ha recuperado todo aquello de lo que Él se ha despojado. Y tiene todo el poder. Y tiene todo el poder. Y ahí es donde nuestra fe echa raíz. En el poder del Señor. Y cuando tomamos conciencia de estas cosas, puede abrirnos más el corazón a la fe. A decir, el Señor es poderoso. No porque yo solamente grite que es poderoso, sino porque realmente mi corazón pueda creer que Él ha vuelto a recuperar esa gloria que había abandonado, y el Señor, Dios el Padre, lo ha sentado a la derecha y nos ha enviado al Paráclito, al Consolador prometido, al que nos iba a dar testimonio de Él y al que iba a hacer que Jesús habite en mí, habite en vos, habite entre nosotros, para ayudarnos a caminar en un camino de conversión, no para que nos ayude a caminar aplaudiéndonos porque somos santos, sino porque somos pecadores. Y nos ha venido a iluminar, a poner luz ahí en la sombra. Por más que se corte la luz, siempre tendremos la luz de Jesús, de su palabra, para iluminar ahí la oscuridad de nuestro corazón. Por eso nos ha abierto la puerta y convenía que se marchara. Subir al cielo es alcanzar el objetivo supremo de la vida humana, y eso es lo que nosotros también queremos perseguir. Lo que se pone en juego ayer, hoy y siempre es el sentido de la vida del hombre, la sed de infinito. Cuando el ser humano ya deja ni siquiera de creer, de esperar, simplemente no es que ni siquiera no cree, sino que vivimos, morimos y ya ni siquiera, como dice, ¿no? Decía uno, ni siquiera ser ateo, no espero nada, no es que estoy en contra de. Vivimos para vivir y ya está, y se terminó, y ya después no hay más nada. No, estamos hechos para algo infinito, estamos hechos para la vida eterna, estamos hechos y en este mundo terrenal para crecer en santidad. Y yo más voy a darme la posibilidad de crecer en santidad si puedo pensar, soy humano, y tengo toda la capacidad para tropezar. Por eso, qué absurdo, cómo el mal entra en nosotros, no por posesiones, por historias. Eso no es la gran obra, sino cuando nos hace acusarnos entre nosotros, tratarnos mal. Porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores. El Señor ha recuperado ese lugar y ha padecido para poder enviarnos al que nos santifica, que es el Espíritu Santo. No es el carisma que yo pueda recibir el que me va a santificar,
La Virgen María dice en un mensaje de Medjugorje, lo único que es vuestro es el pecado. Eso es lo que me pertenece. Y eso es lo que yo puedo darle al Señor. Y lo que Él quiere que le dé. El resto es gracia suya. Es gracia suya. Pese a todo, dice el Evangelio, los 11 discípulos fueron a donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Hermanos, lo tenían delante, se encontraron con él, se postraron y sin embargo, algunos todavía dudaron. No nos va a pasar a nosotros. Miremos nuestro corazón, no nos pasa a nosotros. El Señor nos ha demostrado tantas veces en distintas cosas en nuestra vida que Él ha obrado, no digo como una cosa espectacular, quizás alguna caricia en el corazón, o ha mostrado que nos ama, que te ama, que pese a haber pecado, Él te ha perdonado y te ha sentido realmente perdonado o perdonada. Es la maravilla más grande que podemos recibir, porque eso no es un carisma, eso es definitivo, eso es algo eterno, es algo que el Señor quema y borra para siempre. Y ahí solo ve el Señor. Nuestros ojos no alcanzan a ver. Yo no veo lo que te perdonó a vos, el Señor lo ve. Y en el confesionario yo no soy nadie, ni para juzgar, ni para el que perdona es el Señor. Y el Señor solo ve lo que ha perdonado en mi corazón. Entonces, qué absurdo que es cuando pretendemos ver más de donde podemos alcanzar. Por eso es tan lindo también ver esta debilidad, ¿no? Lo que señalaba en la primera lectura se constata en el Evangelio. Se postraron, pero algunos, sin embargo, dudaron. También en su modo de presencia al hoy, lo vemos y nos postramos. Nos vemos y nos postramos en el Santísimo, lo haremos en un rato, lo vemos y lo postramos cuando lo elevamos y hacemos la consagración en el altar. Pero sin embargo dudamos muchas veces. Cuando pecamos o caemos, viene el de abajo y enseguida es el primero en decirnos en nuestro oído, en el oído de nuestro corazón, ya está, lo perdiste para siempre, todo lo echaste por tierra, el Señor no está haciendo nada. Y cuántas cosas que el Señor ha hecho o ha querido o quiere hacer en nuestra vida, por ese tipo de cosas, a veces dejamos que el mal las borre de un plumazo, pero las podemos recuperar, porque el Señor no nos abandona, nos lo ha prometido. Sin embargo, el Señor acercándose Jesús les dijo, no nos abandona, el Señor viene a nosotros. Pese a que está, Él ve, les ha hecho todos los anuncios habidos y por haber antes de morir. Les ha hecho 1000 manifestaciones de que había estado resucitado, de que había resucitado, ha comido con ellos, los ha acompañado. Lo han encontrado donde les ha dicho que los iba a esperar. Y pese a todo, tiene delante que hay algunos que sin embargo dudan y sin embargo se acercan y les hablan. Nos da confianza. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. El Señor sabe que esos que tienen delante no están entendiendo 3 pepinos de lo que está diciendo. Pero cuando reciban el Espíritu Santo lo entenderán. Y también lo sabe de nosotros, que muchas veces entendemos 3 pepinos de lo que muchas veces nos está dando, pero algún día lo entenderemos.
y por ahí sabe que no le amamos todo lo que podríamos amarle y lo que quiere que le amemos. Pero un día nuestro corazón, si sigue con docilidad y humildad, entregándose a Él, lo amará, lo podremos amar. Quizá hoy no sea ese día, pero lo podremos hacer. Para eso queremos y esperamos el Espíritu Santo. Por eso esas palabras de los ángeles que hacen ahí pasmados mirando el cielo no implica ir y hacer muchas cosas. Implica abandonar esta actitud de pasmados y de abrirnos, de aprender de las personas que más nos enseñan ese camino. La Virgen María, la más humilde, ¿qué dijo? ¿Qué escándalo ha hecho? ¿Qué milagro ha hecho en vida mientras estaba por este mundo? Poco sabemos, poco nos dicen las Escrituras. Y siempre se ha aparecido de manera muy humilde. San José. ¿Y no son los grandes terrores del demonio? Pues ellos son los que nos iluminan el camino. Los santos que admiramos, los admiramos porque son los que más han podido poner en práctica esto. Pero sus grandes dolores y padecimientos han sido la humildad, la obediencia, que también es camino de humildad. La obediencia a las cosas de Dios, no a cualquier cosa, no a cualquier cosa. Por eso hoy podemos pedirle al Señor, envíanos tu Espíritu Santo, ayúdanos a no quedarnos ahí pasmados, a no quedarnos como pasmados, a que podamos crecer en nuestro camino de santidad, que empieza por un camino de humildad, de poder reconocer que nos dé la luz del Espíritu Santo, sí, para recibir todos los carismas, pero el primero de todos, el de ver nuestros pecados, el de poder ver nuestros pecados, el ver nuestra debilidad, el ver nuestra miseria, para poder entregársela al Señor y poder crecer, que Él crezca en nosotros. Y como San Pablo poder decir, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Pudo decirlo en la cárcel, cuando ya le quedaba poco, cuando ya había corrido todo el camino, toda la carrera, que podamos correr nuestra carrera hasta el final, porque podemos hacer todo un camino lleno de un montón, de manifestar un montón de carismas y de gracias. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué me serviría a mí tener un montón de carismas si cuando está por terminar la carrera de mi vida, por ahí mi corazón se pierde? De nada, de nada. Pues pidamos esa gracia, que hoy resuenen esas palabras, que aunque muchas veces nos postremos llenos de dudas, cuando muchas veces nos aparezcan estas cosas humanas y terrenales, nos ayude el Espíritu Santo con una nueva efusión que nos ayude a no estar como pasmados, que nos dé, sí, que podamos recibir todos los dones habidos y por haber del Espíritu Santo, pero sobre todo el de la humildad, que es el don más grande y la grandeza que tiene la Virgen María. Nadie más pura y más limpia que ella, justamente por esa enorme gracia de Inmaculada, ¿no? De Inmaculada. Y justamente el demonio, lo más inverso que tiene, el más soberbio. Pues pidámosle al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros por intercesión de la Virgen María, de San José, de todos los santos, y que esta palabra cale en nosotros para que podamos vivir un Pentecostés con el corazón abierto, sencillo, y que podamos ser humildes, pequeños y cumplir el camino de santidad al que Jesús nos llama a cada uno, porque el de cada uno va a ser diferente. No estamos llamados a hacer todos un camino de santidad de la misma manera. Que podamos hacer nuestro camino terrenal de conversión que agrade al corazón de Jesús y al corazón de María.
los primeros corazones a los que tenemos que agradar, no a los del mundo ni al de nadie más, al de Jesús y al de María. Que así sea. Que así sea.